buen provecho a todos. Esperemos que hayan comido bien. ¿Sí? Y bebido mejor. Bien, muchas gracias. Consejera del Gobierno de Asturias, María José Ramos, gracias por estar aquí con nosotros. La que lo acompañan también, tanto Begoña como Beatriz, muchas gracias. Además yo, cuando voy a Asturias siempre les digo que vengan aquí, ya lo repetí hoy con los presidentes. Y felizmente aquí están. Y felizmente estamos en Vicente López comiendo un asado, porque le pedimos a la Virgen de Covadonga que no hiciera tanto calor como la semana pasada. Parece que nos escuchó, porque le pedimos que venían visitantes. No se escuchó. Felizmente, aquí los tenemos, y en verdad, hoy también están los presidentes de Argentina, como ya están todos mencionados. Y yo tenía un poco esta historia que tenemos aquí en el asturiano, porque, claro, en parte ya vieron el estacionamiento. Este estacionamiento empieza con el puntapié inicial que nos dio el gobierno de Asturias. Cuando vino ese puntapié inicial, cuando vino señor Areces, que queríamos tenerlo terminado y no lo habíamos empezado prácticamente, estábamos empezando las primeras cosas, se hizo el primer piso y ahí un grupo de asturianos conversando. Bueno, pero el día que esto se inaugure, qué sé yo, van a ir los coches y luego hay que sacarlos de nuevo del barro, ¿qué va a pasar? Y bueno, la cosa sería seguir otro piso, pero como no hay dinero, entonces un grupo de ellos, un grupo de asturianos, que algunos están aquí presentes, salieron a la voz en cuello a pedir dinero. Y lo hemos conseguido. Digamos, lo consiguieron. Lo consiguieron en un préstamo en dólares que vence en julio. En julio, sabe Dios lo que va a pasar, pero bueno, hasta julio vamos a estar bien. Entonces, claro, hicimos el segundo piso. Y entre todos, y también con la muy buena voluntad de los arquitectos, hicimos el tercero. Claro, hasta ahí tenemos permiso para hacerlo, y ahí llegamos. Ahí ahora tenemos que empezar a trabajar para ponerlo en condiciones de poder empezar a explotarlo. En eso se está trabajando. Tuvimos una ayuda formidable. Todas las ayudas fueron muy buenas. Pero claro, el último puntapié para seguir las obras la dio la venta del hogar asturiano, que nos lo donaron al centro asturiano, no para hacer el estacionamiento. Eso está donado para hacer actos culturales o cosas culturales. Por ejemplo, que ya lo decimos ya hace años, hacer un colegio. Y si Dios quiere, con todo esto que va a entrar y algunas ayudas que vamos a conseguir, porque si conseguimos hasta ahora podemos seguir consiguiendo. A lo mejor estoy demasiado optimista, pero bueno, de hacer el colegio, empezando por el primario y secundario, por lo menos. Y después, como ya hay esas inquietudes de a ver qué podemos hacer con la parte de la universidad, etcétera, etcétera, seguiremos, porque nosotros tenemos que la asturianía tiene que seguir. Como están jugando los bolos ahora estos pequeños que tienen 7, 8, 9 años, también queremos seguir, y la mejor manera debe ser empezando desde abajo. En fin, sería... ¿Para qué más historias? Yo creo que esto ya está bastante, porque tenemos que terminarlo. Cuando la terminemos, hablaremos de diferentes cosas. Ya estará hecho. Y además nos faltan muchas cosas para hacer en el asturiano, por supuesto. Tenemos muchas cosas que hacer porque el mantenimiento lo tenemos descuidado. Todos nuestros recursos están puestos allí. Terminando aquello, pues seguiremos ya con la parte
de arreglar todo lo que tenemos roto y rompiendo, y las cosas, el mantenimiento es importantísimo. Así que esperemos que sí. Le damos las gracias, que venga, y al señor alcalde, porque viene a algo que siempre lo tuve muy presente, que es a lo que viene. Bueno, él viene por el hermanamiento, pero de Almirante Brown, pero no, por Méndez, por Calzada, Rafael Calzada. Rafael Calzada, que fue un asturiano, entre otros, que hizo tantas cosas innumerables. Casi todas las entidades españolas y asturianas que hay en el país empezaron por los terrenos donados por él. Y además, como eso quedaba poco, se les metió en la cabeza nada más que dice, bueno, hay aquí algunos españoles con dinero, ¿qué podemos hacer? Comprar un barco de guerra para España. Y así lo compraron. Y claro, un señor que vivía en Santa Fe, me dijeron, sí, pero yo no tengo efectivo, pero voy a donar una estancia, así que quédense tranquilos que yo voy a colaborar. Como demoró en llegar, y había el 90% del dinero recaudado, y bueno, pero ya falta poco, y bueno, lo que falte. Yo la estancia dije, está donada, y con lo que quedó, hicieron la Patriótica Española al 900 de Bernal de Guerra. Y ahí está. Está bastante decaída, por cierto, pero bueno, lamentablemente la culpa de estar decaída la tenemos nosotros, y no fue él, no fueron ellos que la hicieron. Señores, muchas gracias por estar aquí, que lo pasen bien a la vida, y gracias, y bueno, si quieren estar en contacto con los